Ok, muchachos, bienvenidos a su video sobre el siglo de oro en España. Mi nombre es César Aldana y estaré acompañándolos y tratando de explicar los aspectos más relevantes de lo que ocurrió durante esta época que se vivió en España. Vamos a hacer algunas aclaraciones o algunas precisiones. Se llama siglo de oro porque significa que es el momento más importante de la literatura española. Sin embargo, duró aproximadamente 400 años, es decir, 4 siglos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a abordar los aspectos más importantes. En este cuadro comparativo vamos a poder ver y reconocer algunas de las características de algunos contextos que nos van a ayudar a diferenciar lo que ocurría en el Renacimiento y lo que ocurría en el Barroco. Por lo tanto, pues empecemos por la parte que es, llamémoslo así, histórica. Está determinada por los siglos en los cuales se desarrolló cada uno. El Renacimiento aborda más o menos desde el año 1350 hasta el siglo XVII, teniendo en cuenta que el Renacimiento es el movimiento que se va a dar después de la Edad Media. Recordemos que la Edad Media fue un periodo bastante largo, de casi 10 siglos, pero también estuvo muy unida y muy ligada a la parte de el oscurantismo, no había mucho acceso a la educación, pocas personas tenían eso. El Renacimiento se llama Renacimiento porque viene de renacer. Quería que renacieran las culturas griegas y romana, que fueron las culturas principales de la antigüedad y que se desarrolló todo el pensamiento de la humanidad. Entonces, pues obviamente, si usted se acuerda en la clase de filosofía, va a hablar de muchos autores griegos y romanos, pues los europeos, especialmente en este caso los españoles, quisieron retomar ese auge que tenía la parte intelectual para volver a ella. Por lo tanto, el Renacimiento va a ser ese volver a lo antiguo, a lo clásico, a las culturas que más les agradaban a ellos. El barroco, por el contrario, es la consecuencia del Renacimiento. Se desarrolló más o menos desde el año 1600 hasta 1750 aproximadamente. Recordemos que estas fechas en literatura no son exactas, simplemente son unas maneras de medir algunos de los movimientos que se han dado en la historia de la humanidad, pero que realmente no son así como, se acabó 1750 y ya no hay más. No, simplemente es unos años referentes. Tenemos dentro de las generalidades recordar que el Renacimiento tenía una intencionalidad estética, es decir, todo lo bonito, todo lo bello, ¿sí? Y que los escritores concibieron sus creaciones literarias como obras de arte. Por eso también está muy ligada a lo que tiene que ver con pintura, escultura, arquitectura, que más adelante vamos a ver. El barroco, como es una consecuencia del Renacimiento, también los tiene en cuenta, pero acá ya empieza a cambiar algunas cosas en la mentalidad de las personas, como por ejemplo que existe una preocupación por la política, la economía, y se van a dar una especie de lujos que realmente van a redundar en todas las exageraciones que manejaba el barroco. Desde el aspecto social, tendremos que el Renacimiento, ¿cierto?, se basó en la creencia de la unidad del todo, que el hombre podía conquistar todo. Hay que tener en cuenta que durante este Renacimiento, o este momento histórico, ¿sí?, en España se va a unir con el descubrimiento de América. Por lo tanto, pues era algo novedoso, algo nuevo, algo innovador. Todo lo que ellos estaban recibiendo y la gran riqueza que sacaron de América, entonces pues en España la bonanza económica fue bastante grande. En el barroco no tanto, porque existían ya después de algunos años se empezaron a ver muchas guerras, entonces pues obviamente ese fue uno de los inconvenientes a nivel económico. Entonces acá tenemos una cosa importante y es que aquí existen unos descubrimientos fundamentales. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en el barroco, ¿cierto?, tenemos el descubrimiento de la pólvora. Acá tenemos la pólvora que contribuyó obviamente al armamento. También se descubre la brújula, que en ese aspecto la brújula les va a ayudar a expandir los viajes, ¿cierto? También tenemos otro tipo de descubrimientos, como lo decíamos, pues
con respecto a América, pues van a haber muchísimas otras cosas dentro de la agricultura, la orfebrería y demás. Aquí en la parte social tenemos algo importante que fue un cambio de ideología durante el Renacimiento, que se habla del humanismo. Anteriormente, nosotros en la humanidad, durante la Edad Media se hablaba de el teocentrismo, que es que Dios era el centro del universo. Acá, con el humanismo, se va a desarrollar un movimiento antropocentrista, es decir, el hombre es el centro del universo y alrededor de él es que van a girar todas las cosas. ¿Listo? Entonces el ser humano es lo más importante y por esa razón van a tener mucho auge las esculturas humanas, que era una tradición de los griegos y demás. En el barroco ocurre algo muy importante y es que existe algo que se llama la reforma. La reforma fue un cambio en la Iglesia Católica, gracias al señor Martín Lutero, quien no estaba de acuerdo con las ideas del Papa y lo que hizo fue separarse. Él quiso no seguir dándole tributo al Papa y de ahí, de esta reforma de la Iglesia Católica, es que van a surgir todo lo que tiene que ver con las iglesias protestantes, las iglesias cristianas, que hoy en día ustedes pues pueden llegar a conocer fácilmente. ¿Listo? Entonces esto es bien importante porque pues aunque fueron más los motivos económicos, pues también habían unos ideológicos como por ejemplo el hecho de que estas personas protestantes se ligaran demasiado literal a la manera de la escritura en la Biblia. Pero la iglesia no se quedó ahí y lanzó algo que se llama la contrarreforma. Esta contrarreforma fue unas modificaciones que se hicieron a lo que se venía viviendo en la Iglesia Católica y pues retomar un poco el poder. Hay que tener en cuenta que tanto en durante el Renacimiento como durante el Barroco se va a dar movimientos de la Iglesia para retomar algunas cosas que también afectaron lo que fue la conquista en América. Entonces,